conocer la palabra de Dios. Y que usted viene y toca a su puerta y luego él quiere saber quién es usted. ¿Qué le va a decir? Pues vengo de allí, de un grupito, ¿verdad? De personas que nos reunimos, ¿verdad? Para confraternizar o una cosa así, ¿no? O vengo, vamos a decir, o vengo, vamos, soy cristiano solamente, ¿verdad? Es lo único que quiero decirle. Entonces la gente se queda sumamente confundida. Nosotros, a mí me tocó, ¿verdad? Bueno, empezar una nueva iglesia ahí en Nogales, que ya está constituida. Y yo pensé en esto, ¿verdad? Vamos a ponerle el nombre allí. Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Así. Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Así se llama. Así, el letrero está al frente, hacia esta calle. Y luego hacia la otra calle, la parte trasera, otro letrero igual que decía Iglesia Bautista, o que dice Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Así, ¿verdad? Y cada sábado salimos a evangelizar, un grupito, sabemos, a veces es difícil, vamos a cargar a toda la iglesia. Invitamos a todo el mundo a evangelizar, pero bueno, llegamos a un grupito de unos, no sé, 6, 8 hermanos, pero constantes. Y yo les he dicho a los hermanos, cuando vayan ustedes y toquen las puertas en los hogares, digan, vengo de la iglesia Bautista, Dios con nosotros, venimos a hacerle una invitación, venimos, vamos a hacer por usted porque queremos darle el mensaje de la palabra de Dios y quisiéramos que un día nos acompañara. ¿Nos daría usted un tiempo de hablar con usted del Evangelio? Pero lo presentamos así, ¿verdad? Y mira cómo da resultado eso. O sea, no nos andamos escondiendo en que confraternidad de no sé qué, o grupo de no sé qué, o cosas así. Y mira, que la gente parece que nos agradece, ¿verdad? Que nos identifiquemos. Yo diría, si a nosotros nos preguntaran el nombre y nos dijeran, bueno, ¿y usted cómo se llama? Bueno, soy una persona que nací en este mundo, ¿verdad? Aquí parte de la humanidad, así, ¿no? No, señor, quiero saber cómo se llama usted. Ah, mi nombre es Enovio Mendívil Ceseña Gastelo Sánchez y Martínez, ¿verdad? Y luego que pudiéramos tener una identificación, sí, señor, aquí traigo mi identificación, ¿verdad? Entonces, inspiramos confianza, ¿qué no? Inspiramos confianza. Entonces yo creo que, hermanos, yo quiero compartir algunos pensamientos en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Yo sé que el tiempo es breve, pero entonces esperamos que pudiéramos abarcar algunas cosas en cuanto a este tema. Miren, Mateo 16, hermanos, vamos a abrir la Biblia. En Mateo 16, de aquí, por favor, hermanos, para leer los versículos 13 al 20. Vamos a hacer todo como usted le parece. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias, Padre, oramos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para poder discernirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo digo, hermanos, la iglesia es la institución más noble que se pudiera encontrar sobre la tierra. La iglesia es la institución más noble que se pudiera encontrar sobre la tierra. A esta organización divina es a la que pertenecemos en lo que estamos aquí en esta tierra. Nosotros vamos a ir de paso y pertenecemos a la iglesia del Señor. ¿Verdad? Usted pertenece a una iglesia local, ¿verdad? Pero a la vez pertenece al pueblo de Dios. La iglesia nació en la mente de Dios. Cuando el Señor Jesucristo sobre esta roca dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos nosotros que la iglesia nace en la mente de Dios. Así que como creación divina es buena por naturaleza. La iglesia es buena por naturaleza, ya que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Dice el libro de Génesis, capítulo 31, 1:31, de la siguiente manera: y aquí era bueno en gran manera. Lo que Dios hizo fue bueno. Y luego en la parte final, en el versículo 31, el capítulo versículo 31 de Génesis, dice: y yo, Dios, que era bueno en gran manera. Así que la iglesia, como creación de Dios, es buena, ¿verdad? Y podríamos decir buena en gran manera, ¿verdad? De esta manera. Es por lo cual nadie debe menospreciar a la iglesia, porque menospreciar a la iglesia es menospreciar a Cristo mismo. Pablo perseguía vehementemente a los cristianos, ¿cierto o no es cierto? Perseguía vehementemente, o sea, reciamente a los cristianos. Y entonces cuando el Señor se le aparece, ¿verdad? Y que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Así, hermanos, que perseguir a los cristianos era perseguir al mismo Señor Jesucristo. Y por otra parte, le voy a decir esto: el hecho de perseguir a los cristianos era perseguir a la iglesia que el Señor Jesús había fundado. Miren, en Gálatas 1:13, bueno, si gustan lo pueden buscar, pero se lo voy a leer. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y dice, y la asolaba. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo el Señor, el apóstol Pablo? Bueno, antes de ser convertido, estaba persiguiendo a los cristianos. Y al estar persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Y al estar persiguiendo al mismo Señor Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, ¿verdad? Así es que, hermanos, esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Ahora, la etimología de la palabra iglesia, hermanos, es una etimología bien, vamos a decir, interesante. La palabra es eclesía y era usada por los griegos para convocar a las asambleas. A las asambleas que los griegos convocaban, a esas asambleas le llamaban la eclesía. Así que proviene a la vez del verbo llamar, y la idea era de los llamados a formar una asamblea. Ahora, en el Nuevo Testamento, el término se aplica a la iglesia, ¿verdad? La iglesia, ya que son los llamados de Dios a constituirse en asamblea, pero en la asamblea de los redimidos. Ahora, no de los redimidos, vamos a decir, de este grupo que ha surgido herético, que ha surgido en la actualidad, que dicen que el Espíritu Santo es mujer, y que Cristo se fue a chamucar un tiempo, vamos a decir, al infierno para pagar por nuestros pecados. O sea, esas aberraciones. No ese tipo de redimidos.
los redimidos por Cristo, nosotros, ¿verdad? Los auténticos. La idea es que la Iglesia de Dios es más que una asamblea, es el pueblo de Dios reunido o no reunido. Cuando Cristo promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está hablando de la iglesia en general. Cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra ella. Esto me gusta mucho, ¿verdad? Cuando yo medito en esto, yo le digo, hermanos, como iglesia tenemos un futuro asegurado. Yo, hermano, yo lo aprendí de un predicador hace años que dijo esta frase: como iglesia tenemos un futuro asegurado porque Cristo promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Contra la iglesia en general. Bueno, algunos han dicho esto, ¿verdad? Bueno, la iglesia del primer siglo, pues por supuesto desaparecieron. Pero ¿dónde están las iglesias del primer siglo? Pues ahora, hermanos, somos las iglesias actuales, ¿verdad? Las iglesias que estamos siguiendo al Señor Jesucristo de una manera fiel, que nos estamos apegando a su palabra, que hemos vuelto a las raíces del Nuevo Testamento. Esas somos las iglesias en la actualidad. Esas iglesias no han desaparecido, están en el presente ahora con nosotros. Ya han estado, han estado a través de los siglos y van a continuar hasta el futuro, ¿verdad? Hasta el futuro. Finalmente lo voy a leer un versículo de Apocalipsis. El equivalente de la palabra eclesía en el Antiguo Testamento es la palabra cajal, que se emplea para designar al pueblo de Israel en la asamblea. Pero la otra palabra hebrea que se emplea también así para cajal, o sea, cajal, es edag, para describir al pueblo de Israel reunido o no. Simple y llanamente era el pueblo de Dios, Israel. Números 21, tenemos una cita aquí, hermanos, en Números 21. Esta parte de la palabra de Dios usa la palabra edag para designar congregación. Y en Primera de Crónicas 28:8 hace la referencia a la palabra cajal como la congregación de Israel. La Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, que se tradujo por allá, vamos a decir, en el año 250 antes de Cristo. Bueno, nosotros conocemos la historia, vamos a decir, en cuanto a este rey Ptolomeo, que mandó traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y eso se llama la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta traduce eclesía allí por cajal. En Deuteronomio 31:30 y en Miqueas 2:5 es la palabra cajal, la cajal de Jehová, ¿verdad? La Septuaginta traduce también la palabra eclesía. En Esdras 2:64 y Nehemías 7:66, todo el cajal o la eclesía de Israel alcanzaba 42.360 personas. Todos los que volvieron de Babilonia fueron considerados un cajal o eclesía. Todos los que volvieron de Babilonia, o sea, del cautiverio babilónico, y que fueron contados, ¿verdad? Que fueron contados, aquí dice 42.360, dice fueron considerados como, de acuerdo a la Septuaginta, una eclesía, traducción Septuaginta, una eclesía, y de acuerdo, vamos a decir con el hebreo, una cajal, ¿verdad? Una congregación, ¿verdad? La congregación de Israel, el pueblo de Israel, vamos a decir, el pueblo de Israel exclusivo de Dios, que Dios había formado para que fuera bendición para las otras naciones. Ese es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, no vamos a confundir nosotros la iglesia con Israel, el Israel del Antiguo Testamento. No, la iglesia es creación de Jesucristo. Es a partir del Señor Jesucristo. Él es el que forma la iglesia. Por eso, hermanos, les digo esto. Pero la iglesia es creación de Dios. La iglesia es idea de Dios. La iglesia nace en la mente de Dios. Nosotros como iglesia nacimos en la mente de Dios. Por eso que la iglesia es santa, ¿verdad? Por eso que la iglesia es santa. Por eso que la iglesia es exclusiva. No hay otra institución, que les decía al principio, más noble que la iglesia misma. Yo le decía a los hermanos, y esto me apasiona, ¿verdad? Este tema de la iglesia. Le decía, hay cosas que solamente las iglesias cristianas, las iglesias de Cristo, nosotros
podemos hacer, ¿verdad? Evangelizar, por ejemplo, llevar el evangelio, preocuparnos por el extendimiento del reino. ¿Quiénes más se pueden preocupar? Sino las iglesias. Nosotros, la eclesía del Señor en la actualidad, somos nosotros. El gobierno no va a poner un departamento de evangelismo, ¿verdad? El gobierno no va a poner seminarios para preparar pastores. El gobierno no va a venir a dar cursos aquí o traer conferencias. Es la iglesia, la única institución que lo puede hacer. Amén. Somos nosotros y somos privilegiados porque nacimos en la mente de Dios. Esa es la realidad. Nacimos en la mente de Dios. Somos creación de Dios, somos idea de Dios. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de la iglesia del Señor? Hermanos, digo, usted hable allá afuera con alguna persona. Yo pertenezco a la iglesia bautista Oreb, ubicada en tales y tales calles, y estoy orgulloso de mi iglesia, ¿verdad? Amén. Estoy orgulloso de mi iglesia. Así. Bueno, términos que designan a la iglesia, dice y su naturaleza. Miren, términos equivalentes. El pueblo de Dios, voy a enumerar nada más. El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Espíritu, el rebaño, el Israel de Dios, la raza elegida, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo escogido de Dios, el templo de Dios, la simiente de Abraham, entre otros. Pues nada más algunos, ¿verdad? ¿Quieren que se lo repita? El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la comunidad del Espíritu, el rebaño de Israel, el Dios de Israel, el Israel de Dios, la raza escogida, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo escogido de Dios, el templo de Dios, la simiente de Abraham, entre otros muchos términos usados para la iglesia. Yo voy a ver solamente algunos de estos términos. Bueno, algunos de estos términos un poquito más adelante, ¿no? Cuando Cristo le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 16, 18. Y luego el otro pasaje también dice, cuando hace mención al Señor Jesucristo acerca de la iglesia, si no los oyera ellos, dice, dilo a la iglesia, y si no oyera la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Vamos a hacer mención de esas dos veces, que de los cuatro evangelios se hace la mención de la palabra iglesia. Estas son las únicas dos ocasiones que se menciona, vamos a decir, en los cuatro evangelios. En el resto del Nuevo Testamento pues, se menciona muchas veces, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Tú eres Petros, sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, podríamos decir. Petros, roca, vamos a decir, Petros, roca, piedra, así vamos a decir, es el fundamento de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no haya sus equivalentes en el resto de los cuatro evangelios. Veamos algunos de esos equivalentes. Algunos han argumentado que Cristo no tuvo la intención, que es lo que ha dicho algunos, ¿no? Que Cristo no tenía la intención de fundar la iglesia, que la iglesia fue, vamos a decir, como una especie de creación de los mismos seguidores después de él. Que porque no se menciona mucho en los cuatro evangelios, pero se mencionó dos veces, y con eso es suficiente. En el resto de los evangelios, vamos a ir en Marcos, en Lucas, en Juan, se mencionan, pero hay sus equivalentes, y hay muchos equivalentes. Podríamos decir, en el resto del Nuevo Testamento, por supuesto, vamos a decir que la iglesia está mencionada y por montones de veces. Por ejemplo, vamos a decir, uno de estos equivalentes, podríamos decir, es el rebaño. Interesante, ¿verdad? El cuadro del rebaño se destaca en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como está hablando de un pastor, y al haber un pastor, tiene que haber un rebaño. Y dentro de ese rebaño estamos siendo contados nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro versículo, por ejemplo, Isaías 40:11,
Lucas 12:32, que habla de la manada pequeña. Voy a hablar un poquito de la manada pequeña. Juan capítulo 10, versículos 11, 12 y capítulo 10, versículos 11, 14 y 27 al 29. Es prominente en cuanto a esta figura del rebaño, pero aún más emocionante es la descripción que se hace en Juan capítulo 21, versículos 15 al 18. Solamente quiero que vayamos un poquito, hermanos, a estos versículos de Juan primeramente. Juan capítulo 10, miren, Juan capítulo 10, versículo 11 primeramente, Juan capítulo 10, versículo 11 primeramente. Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Verdad? Yo soy el buen pastor, dice el Señor, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes eran esas ovejas? El rebaño del Señor, ¿verdad? El rebaño del Señor. Ahora vamos a decir, cuando está diciendo el futuro, yo edificaré mi iglesia, es un rebaño, ¿verdad? Un rebaño con un pastor, y ese pastor es Cristo. Hay un rebaño. Y luego versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces está hablando otra vez de un pastor que conoce, podríamos decir, conoce a la perfección sus ovejas, y las ovejas conocen al pastor. En este caso vamos a decir el Señor Jesucristo. Ahora, de los versículos 27 al 29, ahí mismo en el capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30: yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? Hablando del buen pastor. Hablando del buen pastor, vamos a decir que en esa relación que Él nos conoce a la perfección y que nosotros conocemos al pastor, por eso es que oímos la voz de Cristo, el pastor, el Señor Jesucristo. Y Él está dispuesto, dice, a dar su vida por las ovejas. Y dice que esas ovejas que el Señor le dio, nadie las arrebatará de la mano del Padre, nadie las arrebatará. Hay una seguridad cuando nosotros, hermanos, una seguridad de nosotros como ovejas de ese pastor en el cual estamos seguros, Por eso es que nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Pertenecemos a un rebaño, pertenecemos a una iglesia. Esa iglesia tiene un pastor llamado por el Señor, un pastor, vamos a decir, que con una vocación, con un llamamiento divino, y que está conduciendo a las ovejas a buenos pastos, pero conducido por la palabra de Dios y conducido por ese pastor supremo que es el Señor Jesucristo. Así vamos a ir de esa forma. Ahora, el otro pasaje, hermanos, que es el capítulo 21 de este mismo libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 18, yo quiero leerlo. Es muy apasionante este pasaje. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, el versículo 15, bueno, de 15 al 18, ¿verdad? Hay algunas cosas, vamos a decir, las figuras griegas. Yo estaba consultando el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Bueno, para un dato así interesante, ¿no? Cuando el Señor
le hace la pregunta la primera vez, le pregunta con ágape, le pregunta con ágape, Pedro le contesta con filos, algunos traducen, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda vez le pregunta con ágape otra vez, Pedro le contesta con filo, y luego la última vez se baja a preguntar con filos y Pedro le contesta con filos, ¿verdad? Así, de esa manera, está el pasaje, vamos a decir, la estructura aquí. Pero la otra cosa, hermanos, es que en el versículo 15, la traducción es pastorea mis ovejitas. Pastorea mis ovejitas. ¿Verdad? Pastorea mis ovejitas. Eso es, o sea, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejitas, apacienta mis ovejitas, otra vez se vuelve a repetir. Mis corderos, mis ovejitas, una vez más. Es lo que está diciendo aquí. Como si de esa manera tan tierna el Señor le dijo a Pedro que tratara con el rebaño, con las ovejitas, de esa manera, ¿verdad? Entonces yo le digo, hermanos, esta es la naturaleza de la iglesia. Nosotros tenemos un pastor que nos trata como ovejitas, las ovejitas, la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Él. En Hechos 20:28, un pasaje, vamos a decir, cuando el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos ahí de Éfeso, le dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopes para apacentar la iglesia o la eclesía del Señor. Y luego añade, la cual él compró. ¿Por qué la compró? La cual él ganó. ¿Cómo la ganó? Con su propia sangre. La cual él ganó con su propia sangre. Es algo, hermanos, bien interesante, que nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, ver lo que somos, ovejitas del Señor, que pertenecemos a una iglesia, y esa iglesia, ese rebaño, el Señor lo ganó. Dice, ¿con qué? ¿Con qué lo ganó? Con su propia sangre, derramada en ¿dónde? En la cruenta cruz. Ese fue el precio que Él pagó. Eso es lo que nosotros valemos como iglesia, como iglesias. Amén. Eso es lo que valemos. Esa es la realidad. Pero miren, en Lucas 12:32, manada pequeña. Rebaño era la otra, y otra en Lucas dice manada pequeña o grey, ¿verdad? Y le dice allí, le dice a sus seguidores: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, dice, vamos, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Me pongo a pensar, vamos, cuando habla de manada pequeña, ¿no? Porque muchos son los llamados, tampoco los escogidos, ¿no? Pero parece ser que ahora hay mega iglesias, así vamos a ir a notas de que se llena la boca, no sé cuántos tiene Joel Austin allá, 20,000 miembros, hermanos. Pero esta no es una manada pequeña, ¿verdad? Pero es una manota así. Y quién sabe si sea manada, ¿no? Porque este hombre dice muchas herejías. Entonces, manada pequeña, ¿verdad? No somos la manada pequeña, pero, o sea, me gusta, ¿verdad? Me gusta, porque no son grandes nuestras iglesias, ¿verdad? Y a veces nosotros como que andamos viendo por ahí los otros grupos que hacen grandes cosas y demás, y nosotros como que nos vamos así con la pinta, y ahí queremos ir a donde hay mucha emoción, donde hay mucha gente, ¿verdad? Donde hay mucha faramaya y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí queremos ir nosotros, porque queremos dejar a nuestra pequeña iglesia, ¿verdad? Mira que nosotros somos bien poquitos, ¿verdad? Ahí. Yo quiero ir a una iglesota, hermanos, allá, así sentirme orgulloso de decir: a esa iglesia pertenezco, ¿verdad? Una vez iba para Denver, ¿verdad? Y el avión hizo escala allí en Utah. Y luego se subió una mormona, ¿verdad? Y luego llevaba una Biblia, bueno, yo pensé que era una Biblia, ¿no? Y ya le pregunté, porque yo pues, casi no sé inglés, muy poquito, que si era cristiano, que era mormón. Me dijo, iba leyendo la Biblia del mormón. Hermano, pero cuando me enseñó
enseñó ahí la foto, vamos a decir, de su templo celestial, ahí que llamamos grandísimo, ¿verdad? Grandísimo. Y aquí nos casan a nosotros, así, ¿verdad? Enorme. Pues sí. No temáis manada pequeña, aunque estas palabras son dichas por el Señor a sus seguidores. Sin embargo, tanto Pablo como Pedro las usan como analogía para las respectivas iglesias. Bueno, en Hechos 20-28 dije, y le llama el rebaño sobre el cual los había puesto, ¿no? Y en 1 Pedro 5:2, Pedro usa la palabra grey para designar a la iglesia. ¿Verdad? Me gustaría leer un poquito aquí en 1 Pedro, hermanos 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La manada pequeña, ¿verdad? La manada pequeña. Y eso somos nosotros. Y Pedro dice ahí a los ancianos que deberían de apacentar la grey cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo fresco y pronto. Bueno, la otra figura, hermanos, es la vid verdadera. La vid verdadera. Juan capítulo 15, ¿quién no conoce Juan capítulo 15, donde el Señor dice: yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que vino y lleva fruto lo quitará, y todo que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La vid verdadera. Cristo se describe como la vid verdadera. El término eclesía no aparece entonces en el cuarto evangelio, pero la idea está presente en todos estos, términos del rebaño, ¿verdad? El pastor y las ovejas, el Señor como vid, nosotros como pámpanos, ahí estábamos en ese sentido incluido. Cuando Cristo dice: yo soy la vid verdadera, declaraba ser el verdadero Israel de Dios. La viña era el emblema del pueblo de Israel. Y si no, vean ustedes el capítulo 5, versículos del 1 al 7, donde habla del hecho de haber plantado una viña, pero que dio uvas silvestres, ¿no? La analogía de la vida y los pámpanos describe la unión vital entre Cristo y los suyos, los llamados, los escogidos. Así que esta unión vital nos hace uno con Cristo. Es una unión vital la que se describe aquí. Esta es la iglesia expresada, vamos a decir, de distinta manera. Lo que como pámpanos estamos unidos a la vid, esta unión es vital, porque separados de Él nada podemos hacer. Fuera de Cristo no hay salvación. La iglesia somos los salvos por el sacrificio expiatorio de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay salvación, ¿verdad? Así es que es el Señor la vid, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos. Nosotros tenemos que estar unidos a esa vid, porque separados de Cristo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Sin embargo, muchas congregaciones pues han echado a Cristo fuera, ¿verdad? Y lo han sustituido por otras cosas, ¿verdad? Por otras cosas, así, de esta forma. Bueno, voy un poquito más rápido, hermano. También la familia de Dios. La familia de Dios. En Cristo como iglesia formamos la familia de la fe. Estamos emparentados, ya que tenemos en común al mismo Padre y al mismo Dios sobre todas las cosas. Los que hacían la voluntad de Dios, esos eran los auténticos hermanos, Padre y Madre del Señor. Si no podemos ver nosotros Marcos 3:35, 3 primero, capítulo 3, versículos 33 y 35,
donde dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El término eclesía no se menciona, pero la idea del pueblo de Dios como una familia es ineludible. Aquí está lo presente. Entonces cuando le dicen al Señor, oye, tu madre y tu familia se está quedando allá, te mandan a buscar. ¿Y quiénes son? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi? Dice que mirando hacia lo que tenía alrededor, dice, lo señaló y dijo, estos son mis padres, son mi madre, son mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Estamos emparentados, hermanos, nosotros porque hacemos la voluntad de Cristo. Hacemos la voluntad de Cristo. Es una característica, vamos a decir, de la iglesia que busca la voluntad, hacer lo que Cristo quiere, hacer lo que Dios quiere. Además, Pablo también le llama a la familia de la fe. En Gálatas 6:10 dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe, que es la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Así que, hermanos, la vida verdadera, la familia de la fe, pero otro término aquí, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Esta es la analogía, podríamos decir, más hermosa, hermanos, que podamos nosotros encontrar. La analogía más hermosa que nosotros podamos encontrar. Si no, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 27. Allí se hace una comparación o una analogía, hermanos, entre Cristo y la iglesia, el marido y la mujer, y entre otras cosas que nos dice es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es su Salvador, dice el versículo 23. También dice que los maridos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora podemos ver el valor, hermanos, de la iglesia, ya que fue por precio de sangre, como digamos hace un momento, ¿verdad? Y me gusta, vamos a decir, generalmente este pasaje se utiliza para los matrimonios, pero no necesariamente hay que dejarlo solamente para los matrimonios. Yo creo que lo podemos hacer un estudio muy profundo acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice, porque el marido, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los pies, las manos de Cristo, ¿verdad? En este mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿A quién amó Cristo? A la iglesia, que somos nosotros, y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. Se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué sirven los nombres espirituales? Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó, y Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de quién? Del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia, nosotros, ¿verdad? Qué importante es esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Para que si nosotros nos andamos avergonzando de la iglesia,
¿verdad? No, pone ahí comunidad no sé qué, ¿verdad? Pone ahí fraternidad no sé qué, ¿verdad? Ya vamos a ir después, hay que hacerse moderno, ya no le vamos a llamar iglesia. No, hermano, no hay que avergonzarnos de la iglesia. ¿Por qué nos avergonzamos de la iglesia si es la institución más bella que pudiera existir sobre la tierra, divina, más bien, nacida en la mente y el corazón de Dios? A esa iglesia pertenecemos nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Así de esa forma, ¿no? Esta es la naturaleza de la iglesia. Algunas anomalías, hermanos. O sea, hay mucho más, ¿verdad?, que pudiera compartir, pero hay otros hermanos que van a compartir algunos aspectos de la iglesia. Yo le puse algunas anomalías que van a entendimiento de la naturaleza de la iglesia. Cristianos sueltos. ¿Saben ustedes cuáles son los cristianos sueltos? Son aquellos que dicen que no hace falta pertenecer a la iglesia, ¿verdad? No hace falta pertenecer a la iglesia. Y yo digo, qué mentira, vamos a decir, se ha inventado el diablo, que se nos sacó, vamos a decir, la manda del diablo, ¿verdad? Qué mentira, vamos a decir. No hace falta pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Por eso, si el Nuevo Testamento es la iglesia, Pablo le escribe a las distintas iglesias y les muestra su amor y preocupación para que estas iglesias estén firmes y creciendo en el Señor, ¿verdad? Así que algunos dicen que ¿para qué pertenecer a la iglesia? Invitamos al hermano, vamos a decirte, que salió enojado, que se quiere retirar de la iglesia, que piensa que ya va a estar muy bien, y le preguntamos, no, aquí, donde yo leo la Biblia todos los días, ¿verdad? Hasta 3 horas, ¿verdad? Y lo mismo que hacen, pues aquí, hermanos, escucho la radio de Enlace, ¿verdad? El programa Enlace, las personas que alimento así, con un montón de gente que están ahí. Entonces, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué, verdad? Así estoy bien, ¿verdad? Mira, ahora hasta me siento más a gusto, ¿verdad? Entonces, esto es una anomalía de esos cristianos sueltos, ¿verdad? Cristianos sueltos. Hermano, ¿por quién va a venir el Señor? Los cristianos va a venir por su iglesia, no va a venir por los cristianos sueltos, ¿verdad? ¿Verdad? No va a venir por los cristianos sueltos. ¿Por qué hemos de menospreciar nosotros, hermanos, y tener en poco el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Tener en poco el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo diría que este es un pecado. Quienes piensan así son personas que no progresan en la vida cristiana y por fin terminan en la apostasía y en la indiferencia. En la indiferencia, definitivamente. No queda otra cosa. Yo he visto a muchas personas se apartan y terminan en nada, ¿verdad? En nada. Así que los cristianos sueltos, y cuidado con esos cristianos sueltos, no lo vayan a engañar. Que digan, pero hermano, que eso está acá, ¿verdad? Yo te lo voy a acompañar. No. Es muy también común confundir, confundir el templo con la iglesia. El templo, hermanos, son las 4 paredes. Quisiera informarles, sin embargo, decimos, vamos a la iglesia, pero vamos a quitar la iglesia, ¿verdad? Una vez les expliqué bien a mis alumnos lo que era esta diferencia entre el templo y la iglesia, y por fin viene el examen, ¿verdad? Y luego les preguntaba una pregunta que le hacía, ¿es correcto decir voy a pintar la iglesia? Y un alumno me puso ahí, pues depende, dice, del precio de la pintura. Eso fue lo que me contestó, ¿no? Y esto es una anormalidad, ¿verdad? Confundir el templo con la iglesia. La iglesia se compone solo de los elegidos bautizados conforme a las escrituras, los auténticos cristianos. También confundimos a nosotros lo que es la congregación. La congregación es nosotros, qué bonita congregación. Bueno, pero esa congregación quizás no es, ahí está la iglesia, ¿verdad? Ahí está la iglesia, los congregados, vamos a decir así, ¿no? En la congregación, pues bueno, en la congregación pueden asistir personas simpatizantes o qué sé yo, visitas y demás, o personas que vinieron, vamos a decir, por alguna cuestión de que asisten a la iglesia, comida y asistieron, ¿no? Pensamos que esta es la iglesia, no, esa es la congregación, ¿verdad? La iglesia es la que está allí, en la congregación, ¿verdad? Esa es la iglesia.
Hermano, para terminar, antes el hermano Julio, ¿verdad? Se deja aquí para acá y luego se ponga ahí. Es capaz, ya lo conozco, ¿verdad? Para terminar, que el Señor nos ayude a comprender la verdadera dimensión de la iglesia y su naturaleza. Que podamos amar a la iglesia local a la que pertenecemos y nos sintamos orgullosos de nuestra iglesia. Amén. Nos vamos a sentir orgullosos de nuestra iglesia y que podamos trabajar para la iglesia. Miren, mucha gente que está todo bien todo en la iglesia, todo muy bien, pero cuando viene el primer problemita, le va a estar disparados. No hay que permanecer siempre en las buenas y en las malas, como se los matrimonios, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, ¿verdad? En la prosperidad y demás, que vamos a permanecer nosotros en nuestra iglesia. También es menester luchar por el engrandecimiento de la iglesia, que a la vez es el engrandecimiento del reino de Dios. ¿Cómo no? O sea, luchamos por el engrandecimiento de la iglesia y estamos nosotros viendo por el engrandecimiento del reino de Dios. Ahora, por último, hermanos, hablan la palabra en Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué bello dice ahí? ¿Verdad? Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué dice, hermano? ¿Lo ven conmigo? Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia del Señor. Eso es lo que somos, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y sintámonos orgullosos porque somos, tanto nosotros en nuestra persona como la iglesia, la idea y la creación de Dios. Amén.